Hola, espero que estén teniendo un gran día y sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. El episodio de hoy se llama Voces del Cambio, en donde abarcaremos el tema de la violencia de género y el consentimiento, mediante el análisis de un caso ya sucedido hace tiempo atrás, pero que apenas hace un par de meses se ha dado a conocer al mundo. Ahora bien, vamos a darles un breve resumen acerca del caso antes de comenzar. En este caso sucedió en Francia, donde un hombre, esposo y padre, drogaba a su esposa durante las noches por el lapso de 9 años, desde 2011 hasta 2020, invitando desconocidos mediante las redes sociales para abusar sexualmente de ella en su propia casa. Todo esto sin el consentimiento ni el conocimiento de la esposa, dado que las drogas que le suministraba el esposo le causaban lagunas mentales que no le permitían recordar aquello que sucedía en las noches. Hoy quiero hablarles de un tema muy delicado pero que es crucial abordar, la violencia de género. Es un problema global que afecta a millones de personas, principalmente mujeres. Según datos de la ONU, al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y aunque esto ya es escalofriante, hay casos extremos que nos sacuden aún más profundamente. Un ejemplo reciente viene desde Francia, donde un caso horrendo ha salido a la luz y está actualmente en juicio. Estamos hablando de 51 hombres que están siendo procesados por la violación de una mujer que estaba completamente inconsciente. Todo esto orquestado por su propio esposo. Sí, escucharon bien. El esposo, identificado como Dominique P., drogaba a su esposa hasta dejarla completamente inconsciente y luego organizaba encuentros sexuales con desconocidos. Lo peor es que Dominique no solo permitía que estos abusos ocurrieran, sino que utilizaba foros en Internet para coordinarlo todo. En estos foros compartía detalles inquietantes, la ubicación de los encuentros, el estado físico de su esposa y hasta daba consejos sobre cómo aprovechar la situación. Los abusos eran grabados y fotografiados por el propio Dominique, y estas imágenes y videos se han convertido ahora en pruebas clave para el juicio. Este caso salió a la luz casi por accidente. Un trabajador de mantenimiento revisó el ordenador de Dominique y encontró estas evidencias perturbadoras. Decidió alertar a las autoridades, lo cual desencadenó una investigación que reveló años de abusos sistemáticos. Imaginen eso, años de crímenes repetidos mientras nadie intervenía, ni siquiera las plataformas donde Dominique publicaba estos anuncios. El impacto social en Francia ha sido enorme, ha generado un debate muy necesario sobre el consentimiento y cómo la dignidad de las mujeres sigue siendo vulnerada, incluso en países que muchos consideraríamos avanzados. Este caso es una prueba dolorosa de que, aunque hayamos avanzado en leyes y derechos, todavía queda mucho camino por recorrer para proteger realmente a las mujeres. Es un recordatorio brutal de que la violencia de género no tiene fronteras ni límites, y es precisamente por casos como este que debemos seguir hablando, denunciando y actuando, porque no podemos normalizar algo así, no podemos permitir que estas historias queden en el olvido. Y de hecho, aunque Francia ya tiene un marco legal sólido contra la violencia de género, pues este caso expone las fallas de tanto en la prevención como en la supervisión de las plataformas digitales. Y pues este caso en sí refleja cómo la violencia sexual, perdón, puede normalizarse en ciertos espacios cuando pues, no se cuestionan las dinámicas de poder, y también evidencia cómo el sistema patriarcal perpetúa el control y el abuso sobre las mujeres. Entonces, pues actualmente hay 51 hombres que están siendo juzgados, pero las declaraciones de los acusados intentan justificar los actos argumentando que desconocían la falta de consentimiento, algo que pues la evidencia refuta claramente. Y aunque Francia ya ha reforzado sus leyes contra la violencia sexual en los últimos años, este caso demuestra que las leyes no son suficientes si no van acompañadas de educación y prevención, porque pues a final de todo no se la podemos dejar toda a las leyes, sino porque pues como quiera siempre va a haber alguien que rompa esas leyes. O sea, no todo se lo podemos dejar a las leyes, también va acompañado, va de la mano de la educación en casa, de la prevención, de tanto campañas como que en las redes se fomente el buen trato hacia en sí las personas en general, no solamente a las mujeres, sino a las personas. O sea, hay cosas que realmente por moral no se deberían ni considerar hacer. Entonces, pues esto no se lo podemos dejar tanto a las leyes, sino pues también tiene que ir de la mano de eso y también de organizaciones de derechos humanos. Entonces, pues hablando de ellas, en Francia ya las organizaciones de derechos humanos de allá han pedido mayores sanciones para quienes participen en este tipo de redes y, o sea, para en sí, pues
incentivar el que ya no se haga eso, ¿verdad? Y se están pidiendo también más recursos para prevenir el abuso en línea. O sea, básicamente es como el darle más importancia, darle más visión a eso, un poquito más de importancia, porque a final de cuentas lo que está en línea, o las cosas que se manejan en línea, son cosas relativamente nuevas y a lo mejor por eso las leyes no estaban tan actualizadas, pero ya es hora es momento de actualizar esas leyes para ese tipo de casos y que se prevenga ese tipo de abusos y también otras cosas en general. Este no solo es un caso terrible, sino un reflejo de problemas sociales mucho más amplios. Nos muestra cómo el consentimiento sigue siendo malinterpretado o ignorado, y las plataformas digitales pueden facilitar abusos cuando no se regulan adecuadamente. También deja claro que, aunque las leyes sean necesarias, no son suficientes para erradicar la violencia de género. Debemos atacar de raíz el problema, la desigualdad y la falta de educación. Este caso no solamente es un... Ahora, que entendemos el caso y el contexto de Francia, exploraremos los retos más amplios que enfrentaron los términos de igualdad, porque en pleno siglo XXI seguimos viendo estas dinámicas de poder y abuso. El Foro Económico Mundial reporta que al ritmo actual tomará más de 130 años cerrar la brecha de género a nivel global. Las mujeres en situaciones de violencia suelen enfrentar barreras adicionales como la dependencia económica, la falta de acceso a servicios legales y sociales, y el miedo al estigma social. Los retos no solo son legales, también son culturales. La desigualdad se perpetúa porque seguimos permitiendo que se normalicen las actitudes de control y falta de respeto hacia las mujeres. Hoy hemos reflexionado sobre un caso que pone en evidencia los retos que enfrentamos como sociedad. La violencia de género no es un problema aislado, es más bien un síntoma de desigualdades más profundas que debemos erradicar. Aún así, no todo está perdido, ya que la educación, la legislación y la acción comunitaria pueden ayudar a cambiar esta realidad. Te invitamos a ti a ser parte de este cambio. Educa, reflexiona y actúa. Y así concluimos este podcast llamado Voces de Cambio. Esperemos que este los haya hecho reflexionar más sobre lo que está pasando en la sociedad. Y sin mucho más que añadir, nos despedimos. Gracias.